Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Pues hermanos, ¿qué podemos decir? Por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios es que estamos aquí nuevamente juntos en esta maravillosa noche, y sepan que para mí es un gozo, un privilegio, un honor, un gran placer y un enorme gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes por medio de esta página Nueva Generación para Cristo, para poder tener este estudio bíblico de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, lo que hemos titulado Permanecer hasta la venida del Señor. Pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nos da gusto tenerlos aquí. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos aquí en Facebook, en Nueva Generación para Cristo, todos los días miércoles, viernes y domingos, 3 veces por semana, los días miércoles y viernes, 9:30 de la noche, y los días domingos, 8:30 de la noche, horarios en base a la Ciudad de México. Y entonces, pues los días martes tenemos estudio devocional bíblico sistemático y expositivo en la palabra de Dios, de 1 Tesalonicenses 4 ahorita, miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diferentes y especiales, igual los días viernes a las 9:30 de la noche, y los días domingos reunión de oración 8:30 de la noche. Dicho eso, pues vamos a comenzar. Ya hay un par de ustedes conectados. Ahí tenemos a Beatriz Martín Santiago, bendiciones, a Ulises Muñoz, también por ahí ya lo tenemos conectado. Bendiciones, hermanos, mándenos comentarios para poder saludarles igualmente. Pues dicho eso, vamos a iniciar con lo que hoy hemos titulado permanecer hasta la venida del Señor en base a 1 Tesalonicenses 4:15. Es importante, antes de iniciar, pues darte algunas recomendaciones. La primera es que vayas por tu Biblia, necesitas tenerla a mano. Yo aquí ya la tengo preparada. La segunda recomendación es que puedas traer, si así lo quieres, una libreta, una hoja, pluma, lápiz, cualquier cosa que te pueda servir en caso de que quieras hacer alguna anotación que tú creas pertinente. Tercer lugar, que invites a tu familia a ver esta transmisión junto contigo. Aprovecha esta noche a poder tener un momento devocional con tu familia, con tus hijos, tu esposa, padres, abuelos, etcétera, para que juntos podamos hoy aprender de la palabra de Dios. Sería hermoso que estés con tu familia estudiando la Biblia juntos en esta noche. Y en cuarto lugar, como siempre, les invitamos, por favor, hermanos, y les agradeceríamos mucho, les pedimos el favor si nos ayudan a compartir estas transmisiones en vivo para poder alcanzar así a más personas con la palabra de Dios. Ayúdanos a compartir estos videos, mis hermanos. Dicho eso, hermanos, pues vamos a iniciar, como siempre, haciendo una aclaración muy importante. Ahí tenemos también a Ulises, a Leti Cordero, bendiciones, hermanos. Es importante aclarar algo, que hoy vamos a estudiar 1 Tesalonicenses 4:15, lo cual es una epístola paulina, es decir, una carta escrita por el apóstol Pablo. Pero eso no quiere decir que son simplemente las palabras de un hombre, el apóstol Pablo, las que hoy vamos a leer. Es necesario entender que lo que hoy vamos a leer y estudiar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es necesario entender la inspiración de las Sagradas Escrituras, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, creer en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, que Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a hombres totalmente conscientes para poder escribir lo que está escrito. Por lo tanto, es la palabra de Dios, perfecta, de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis la Biblia no tiene un error. Ningún hombre, ni aunque todo el hombre que existiera en el mundo se juntara contra la palabra de Dios, no existe consejo ni sabiduría contra Jehová. La Biblia, por lo tanto, de Génesis a Apocalipsis, es infalible, inerrante, fiel, verdadera, fidedigna y totalmente cristocéntrica. Pero así como creemos en la inspiración de la Escritura y en su inerrancia, también creemos en su suficiencia, porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Él, pero no nada más inspirada por Él, sino que además de todo es útil. Es útil. Es útil, hermano. Entonces la palabra de Dios no nada más ha sido inspirada por Él, sino que también es útil. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. Dicho eso, pues vamos a iniciar dando lectura a lo que hoy vamos a estudiar. 1 Tesalonicenses 4:15 dice la palabra de Dios por medio de su siervo el apóstol Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es muy interesante poder entender estos versículos, hermanos, tan importantes que nos hablan aquí específicamente un poco acerca de escatología y de la doctrina de lo que es el fin de los tiempos. Vamos a ver este texto por partes. La primera parte que es necesario entender, que es muy buena para poder dar comienzo a nuestro estudio, y creo que es importante entender lo que ahorita vamos a entender con esta primera parte del versículo para todo el momento en el cual leamos la Biblia, porque dice lo primero, 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es necesario entender siempre este punto, hermanos. O sea, lo que Pablo está escribiendo siempre a los tesalonicenses, a los colosenses, a los que estaban en Éfeso, a los filipenses, a los gálatas, o sea, lo que Pablo siempre está escribiendo a la iglesia, no lo está escribiendo porque se le ocurrió, porque se le antojó, porque él así lo dice, porque a él así le gusta, porque él así lo cree, porque él así lo piensa, porque él así lo ha vivido. O sea, Pablo no está metiendo ninguna orden, mandamiento, consejo, sabiduría humana. Lo que está haciendo Pablo es poder fundamentar todo lo que él está escribiendo en la palabra del Señor. Dice, esto, hermanos, os decimos esto en la palabra del Señor. Y numerosas veces Pablo lo repite a lo largo de sus epístolas. No fui a ustedes con sabiduría humana, con elocuencia humana, con palabras humanas, sino como el Señor. Es más, al principio de la carta de aquí de 1 Tesalonicenses, Pablo le agradece a la iglesia esto, que sus palabras no fueron recibidas como palabras de hombre, sino como palabra de Dios. Es necesario que tú siempre entiendas eso, hermano. Que cuando escuchas a un ministro de sana doctrina, y ahorita no vamos a profundizar en lo que es la sana doctrina, creo que basta con decir que la sana doctrina es la doctrina bíblica, y no me refiero a la doctrina bíblica que nada más porque leo un texto de la Escritura ya es bíblico, no. Me refiero a la doctrina bíblica, aquella que es realizada y expuesta por un exégeta, por un ministro que sabe hacer un buen uso del exégesis y la hermenéutica para poder profesar lo que verdaderamente la Biblia quiere decir, porque no nada más se trata de decir lo que yo creo de la Biblia, lo que la Biblia dice, porque como lo dice Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ese es el primer punto. Entonces esa es la sana doctrina, una doctrina bíblica que ha sido expuesta por un correcto exégeta, que usó un proceso exegético, usó la exégesis de una manera adecuada en base a los principios hermeneuticales teológicos que tenemos, ¿no?, a nuestro alcance para una correcta interpretación de la Biblia, de manera que no sea otra vez lo mismo. Yo creo, yo pienso, yo digo que la Biblia quiere decir esto. No, sino lo que verdaderamente la Biblia quiere decir. Entonces, cuando escuches a un ministro de sana doctrina, ten en cuenta que si obviamente es de sana doctrina, el Espíritu Santo está en él, y no solo está en él, sino que él está hablando a través de él. Y por lo tanto no es el consejo, la sabiduría, la palabra de un hombre, sino la de Dios. Un ministro no está para que se pare en un púlpito a hablarte de su experiencia de vida, a hablarte de sus consejos personales, a hablarte de su opinión personal, a hablarte de su propia sabiduría, a hablarte de su propia prudencia, a hablarte de sus propias perspectivas sobre la vida. No, un ministro no está para eso. Un ministro no está para pararse en el púlpito y empezar a hablarte de filosofía, empezar a hablarte de psicología, empezar a hablarte de humanismo, empezar a hablarte de idealismo. No, 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 un ministro no está para eso. Un ministro está para pararse en un púlpito y lo único que va a hacer es abrir la palabra de Dios y exponerte la palabra de Dios de una manera fiel y verdadera. Esa es la única labor del ministro. Predicar la palabra de Dios, creer en la suficiencia de la Escritura. El ministro no tiene que chantajearte, que manipular tus emociones, que manipular tus pensamientos, que de alguna manera lavarte el cerebro. El ministro no necesita nada más que exponer la palabra de Dios, y obviamente eso te lleva a confiar en la suficiencia de las Sagradas Escrituras, entendiendo que no necesitas nada más. No necesitas ahorita yo, hermano, que te manipule tus emociones, que te haga sentir lástima, que empiece a poner música de fondo triste, que empiece a gritarle a la gente por su nombre en el púlpito. No, no se necesita nada de eso.
Se necesita creer que la Biblia es suficiente. Se necesita tener la fe suficiente en el Espíritu Santo, sabiendo que lo único que tú vas a hacer es exponer la palabra de Dios y que la palabra de Dios surtirá su efecto necesario a través de la obra del Espíritu Santo, que tú no tienes ninguna intervención en la salvación de las almas, sino que la palabra de Dios es suficiente para salvar. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Mucha gente dice eso, pero al mismo tiempo la iglesia moderna no tiene fe en que la Escritura es más que suficiente para poder salvar a las almas. No hace falta que yo haga nada más. No hace falta. Parece que la iglesia moderna de hoy en día no tiene fe en lo que la palabra de Dios puede hacer en las almas. Y por lo tanto tienen que inventar métodos humanos y carnales. Vamos a darle de comer a la iglesia, vamos a darles un juguito, vamos a darles esto, vamos a darles los otros, vamos a darles una fiesta, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a darles un espectáculo, vamos a dar un show para que no se vayan de la iglesia, vamos a darles un cojín, vamos a ponerles un reposet para que no se vayan de la iglesia, y vamos a hacer esto, lo otro, y cada vez la iglesia parece más un espectáculo, parece como ir al cine, parece un show, cuando en realidad no deberías de hacer nada de eso, porque métodos carnales y humanos atraen a hombres carnales. Pedro en el día de Pentecostés no tuvo que hacer nada, más que predicar la palabra de Dios y demostrar que Jesucristo era el Mesías, y eso fue suficiente para que la congregación que estaba ahí reunida, la gente que estaba oyendo, dijeran: estamos bajo condenación, ¿qué haremos? Y fue Dios el que vino a producir arrepentimiento en sus vidas, y ese día fueron añadidos a la iglesia 3,000 personas. Pero la iglesia de hoy no entiende eso. Esdras lo único que tuvo que hacer en el tiempo antiguo es abrir el libro de la ley y leerlo, y la gente estuvo parada por horas. Dice que iniciaron desde la mañana y ya era mediodía, y la gente seguía oyendo a Esdras predicar el libro de la ley. Esdras no hizo nada, no trajo músicos para que empezaran a tocar melodías suaves y empezar a gritar a la gente: Dios te está hablando hoy a ti, alza la mano si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, repite esta oración después de mí. No, Esdras no hizo nada de eso. Esdras solo se paró bajo el rayo del sol, la gente estaba parada o sentada en la tierra. No estamos hablando de que estaban sentados en un piso de azulejo, estaban sentados en una colchoneta, no. Estaban sentados en el piso, en la tierra, o parados bajo el rayo del sol, oyendo por horas la Escritura. Y la gente empezó a llorar. Y la gente se empezó a quebrantar. No hizo falta nada más que Esdras leyera las Escrituras. Pero hoy en día es terrible, triste, la situación de la iglesia moderna. No basta con que predique la Biblia. Tengo que hablarles como un pastor de mis consejos personales a los hermanos. Tengo que darles mis experiencias. Tengo que compartirles mis pensamientos. Yo creo, yo pienso, yo digo, yo he aprendido, yo he vivido, yo he experimentado. Basura. La congregación no necesita que los hombres les empiecen a hablar de sus experiencias humanas. Lo que las almas necesitan es que el ministro pueda hablarles nada relacionado a lo humano, sino la palabra de Dios única y exclusivamente. A mí no me importa, con respeto, si el pastor ha tenido esta experiencia o esta otra. No me importa si el pastor él me quiere dar su opinión personal, si él me quiere hablar de psicología, de tanatología, de filosofía, de humanismo, de idealismo. No me importa eso. Lo que a mí me importa y lo que mi alma tiene necesidad es de oír la palabra de Dios. ¿Qué más puede traer salvación a mi vida, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y si Cristo, sus palabras son de vida eterna, y la Biblia es la obra maestra de Cristo a lo largo de la Escritura, a lo largo de la historia de redención, entonces, ¿qué es lo único que puede producir en mi vida eterna? ¿El consejo de un hombre? ¿La sabiduría de un hombre? ¿Las experiencias de un hombre? ¿O la palabra de Dios? Es suficiente la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Porque es lo único que es suficiente. Pablo lo entendía. Lo único que necesitan saber, hermanos, es la palabra del Señor. Esto os decimos en palabra del Señor. Ahora sí, entrando a lo cual Pablo está hablando principalmente en este versículo 15, que vamos a hablar hoy un poco de escatología, de la doctrina del fin de los tiempos. Vamos a hablar un poco acerca del final del siglo. Dice el apóstol Pablo: aquí vamos a revelar una gran verdad, hermanos, y vamos a relacionarla con una parábola que el Señor Jesucristo nos dejó escrita. Dice que nosotros que vivimos,
O sea, esto aplicaba en su tiempo para el apóstol Pablo y para los hermanos que estaban vivos en la iglesia en Tesalónica. Obviamente, hoy sabemos que los hermanos de ese tiempo en la iglesia en Tesalónica ya no están vivos. Y el apóstol Pablo tampoco ya está vivo. Entonces, esto aplica hoy para nosotros porque estamos vivos, hermanos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y Pablo usa este lenguaje porque, como Jesucristo mismo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora en la cual vendrá el Hijo de Dios. Ni aun los ángeles. Eso sí, por ahí hay hombres, falsos profetas, profanos, más que nada son herejías el poder decir el Señor viene tal día, tal mes, tal año. Eso es una herejía, porque la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora en la cual ha de venir nuevamente Cristo a este mundo. Entonces Pablo, en ese entonces, la iglesia siempre tenía algo en mente. Cristo viene pronto. Y esa es la idea que siempre todos como creyentes tenemos que tener. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No lo sé, pero Cristo viene pronto. Puede venir mañana, puede venir en una semana, puede venir en un mes, puede venir en un año, puede venir en 5 años, puede venir en 10 años, puede venir en 25, 50, 75, 100 años. En 100 años puede venir Cristo. No sé cuándo, pero a lo mejor Cristo viene en 1000 años y a lo mejor yo muero mañana. Cristo viene pronto a mi vida. Tienes que tener siempre eso en mente como creyente, que Cristo viene pronto. Y la iglesia lo tenía presente y Pablo también. Por eso dice, nosotros los que ahorita estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo dice, pues imaginemos que Cristo viene mañana, pues nosotros seguimos aquí vivos. Hemos quedado hasta la venida del Señor. En la Biblia de las Américas dice, nosotros que vivimos, que habremos permanecido hasta la venida del Señor. Y es necesario aquí entender algo muy importante, hermanos. Que la salvación que Dios le viene a dar a un creyente, a un verdadero creyente, no se pierde. Porque es Dios el que preserva la salvación. La salvación no está en nuestras manos. Si estuviera en nuestras manos, hermano, por favor, la salvación la perderíamos en un segundo. En cuanto Dios nos entregara a nosotros la salvación en nuestras manos y la salvación dependiera de nosotros y la preservación de la salvación dependiera de nuestras vidas humanas, la salvación la perderíamos en el instante en que Dios la dejara en nuestras manos. La salvación no depende de nosotros, la salvación es de Jehová. Y gloria a Dios por eso. Porque Él nos preservará hasta el final, pero es nuestro deber perseverar. ¿Y de qué manera vamos a perseverar? Nosotros perseveramos en el camino porque es Dios el que nos preserva. Si Dios no nos preservara, nosotros no perseveraríamos. Ojo, cuidado, son diferentes palabras. Una cosa es preservar y otra es perseverar. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. ¿Qué dice Juan, capítulo 10? ¿Qué dice Jesucristo acerca de nosotros, de sus ovejas, de su pueblo, de sus escogidos? Dice, yo tengo, mi Padre tiene también a sus ovejas, a su pueblo, a los suyos en sus manos. Y nada ni nadie las arrebata de sus manos. Nada ni nadie. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez, ni espada. Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Somos más que vencedores. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, yo soy y tú eres una cosa creada, nada, ni aun eso, nos separará del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Dios el que nos va a llevar hasta el final. Pero entendiendo esto, hermanos, por eso nos dice la Biblia de las Américas, nosotros que habremos perseverado, permanecido hasta la venida del Señor. Llegaremos hasta el final, hermanos. No por nosotros, no por nuestras propias fuerzas. Si tú estudias la historia de redención y todo lo que la Biblia narra, la historia de redención no se centra en lo que los hombres y mujeres objeto de la redención pueden lograr, sino que se centra en aquel que obra en ellos. No se trata de que yo perseveré hasta el final. No se trata de eso, porque entonces al final puedo decir en mi lecho de muerte, por mí llegué hasta aquí, y no es así. Es por la gracia de Dios. No se trata de lo que yo hice o de lo que yo realicé para llegar hasta la meta. Se trata de lo que Dios hizo para llevarme hasta ese momento. Y como es Dios el que lo hace, Él es el que nos llevará hasta el final, hermanos. Él es
el único que nos llevará hasta el final, hasta su venida. ¿Cuándo va a venir Cristo? Hermano, no lo sé. Y tú tampoco lo sabes. Cristo puede venir mañana, o en una semana, o en un mes, o en un año, o en 100 años. Pero es nuestro deber seguir pegados a la vid, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y separados de Él nada podemos hacer. Para que cuando Él vuelva, ya sea por todos nosotros, o solo por uno de nosotros, porque fallezcamos, es necesario haber permanecido, haber perseverado por la preservación de Dios hasta ese momento. Entonces Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, como nosotros hoy en día nos aplica, hermanos, nosotros que vivimos, que habremos quedado, que habremos permanecido, que habremos perseverado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y esta es la última parte que vamos a terminar y es la que vamos a relacionar con una parábola del Señor Jesucristo en relación a escatología al fin del siglo. Dice Pablo que si nosotros permanecemos hasta la venida del Señor, y aquí sí se nos está hablando de una venida del Señor específica. No se nos habla de que Él venga por nuestras vidas, de que nosotros ya muramos. No, se nos está hablando aquí literalmente de la segunda venida. De la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo dice, si nosotros que ahorita estamos vivos, permanecemos, quedamos hasta la segunda venida del Señor, suponiendo, hermanos, que Cristo viene mañana, nosotros seguimos vivos, permanecimos hasta ese momento, perseveramos hasta ese momento, quedamos hasta ese momento, dice Pablo, no precederemos a los que durmieron. Y otra vez, cuando Pablo dice aquí a los que durmieron, no nos está hablando de gente que se quedó dormida, nos está hablando de gente que ya está muerta. Entonces dice que si nosotros perseveramos, quedamos, permanecemos hasta la venida del Señor, una venida literal de que Cristo vuelva por segunda vez, dice que no precederemos a los que durmieron. Ahora, ¿qué significa preceder? Ser más importante. Ese es literalmente, en pocas palabras, el significado de preceder. Pablo dice entonces, porque nosotros no seremos más importantes que los que durmieron. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? O sea, a lo mejor tú puedes decir, pues sí, eso ya lo sé, ya lo entiendo, yo no soy más importante que otro hermano. Pero es necesario entender el contexto. Había una creencia judía, hermanos, que estaba escrita en un libro antiguo, que decía que aquellos que sobrevivieran hasta la segunda venida del Mesías serían más importantes, vamos a llamarle de esa manera, serían más importantes que aquellos que murieron antes de la venida de Cristo. Es posible que la iglesia en Tesalónica pudiera haber tenido esta idea errónea. Que aquellos que sobrevivieran, que permanecieran, que perseveraran y que quedaran vivos hasta la segunda venida de Cristo serían mucho más importantes que aquellos que murieron antes de la venida de Cristo, lo cual es totalmente erróneo. Pablo dice, hermanos, si nosotros quedamos vivos y de alguna manera perseveramos y permanecimos hasta la venida del Señor y quedamos vivos y en eso Cristo vuelve, no seremos más importantes que aquellos hermanos que ya murieron atrás. Es como si ahorita nosotros dijéramos, Cristo viene mañana y como nosotros seguimos vivos, perseveramos hasta este momento, permanecimos hasta aquí y quedamos vivos y Cristo vino por segunda vez, entonces seríamos más importantes que el apóstol Pablo, más importantes que Pedro, más importantes que Juan, más importantes que todos los hermanos de la iglesia primitiva, porque pues ellos murieron y nosotros quedamos vivos hasta la venida del Señor y pues entonces nosotros precederemos a los que durmieron ya antes. No es así. No seremos más importantes, hermanos, gozaremos del mismo privilegio, tanto de aquellos hermanos que ya fallecieron hace 50 años, hace 2000 años, como aquellos hermanos que fallecerán hoy. Seremos igualmente dichosos. Si el Señor viene mañana, si el Señor viene en 10 años, si el Señor viene en 1000 años, seremos todos los creyentes igualmente de dichosos, porque seremos un pueblo reunido en la patria de nuestro Padre. Y ya. Apocalipsis 21 y 22 nos describen el gozo que recibiremos al estar en ese momento. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá nada. Todos gozaremos de la misma bendición. Nadie será más importante que otro. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con las palabras de Cristo? Simple. Acuérdate de la parábola de los
de los obreros de la viña. No me refiero de los obreros malvados, no, esa parábola de los obreros malvados se refiere al pueblo de Israel. Era una parábola que Cristo expresó en indignación hacia el pueblo de Israel. Me refiero a la parábola de los obreros de la viña, en la cual viene el dueño de la viña y se acerca en el día a un hombre que estaba en la plaza y le dice: oye, ¿qué haces aquí? Holgazaneando, ¿no? Pues, y el joven le contesta: pues es que no tengo nadie que me dé trabajo. Le dice: yo te doy trabajo, ve a mi viña y trabaja, y al final del día te pagaré un denario. Y el joven va y trabajó. A su vez, después de un rato, contrató a otro, igual fue y trabajó, siguió pasando el día, contrató a otro, fue y trabajó, y después llegó la noche, ya cuando era de noche, y encontró todavía a otro más, y le dijo: ve a trabajar, fue y trabajó, y le trabajó en su viña igual también. Entonces llegó el fin del día, de la jornada laboral, y bueno, el dueño de la viña les paga, empezando con los que llegaron hasta el final. Empieza a pagarle a los que llegaron en la noche, y les da un denario. Entonces les paga un denario. Entonces el que llegó más temprano, los que llegaron desde temprano, dijeron: no, nos va a pagar más a nosotros porque llegamos mucho más temprano que estos. Estos llegaron en la noche y les pagó un denario. Entonces, como nosotros venimos trabajando desde tanto tiempo atrás, llegamos primero, pues nos va a pagar más. O su sorpresa, que a todos les pagó lo mismo, y murmuraban entre sí en contra del dueño de la viña. Entendiendo el dueño de la viña esto, les dijo: ¿qué problema tenéis? ¿Acaso no acordé yo contigo en pagarte un denario? Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Cuál es tu agravio? Si yo le quise dar a este postrero lo mismo que a ti, prácticamente, dice el dueño de la viña: ¿a ti qué? ¿Qué a ti? ¿Qué no tengo yo de derecho de hacer con lo mío lo que yo quiera? Eso nos ilustra 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, hermanos. Que hay hermanos que murieron ya hace mucho tiempo atrás. Y nosotros seguimos aquí en la lucha. A lo mejor podemos decir: no, Señor, a mí me tienes que dar un privilegio mayor porque yo aquí estoy batalla y batalla cada día. A mis hermanos del siglo XVI no les tocó sufrir lo que hoy estoy sufriendo. Señor, ve la inmoralidad, ve el feminismo, ve la ideología de género, ve todo lo que está viendo. Mis hermanos no sufrieron eso, Señor, y yo sí, yo estoy aquí luchando todavía desde mucho tiempo atrás, Señor. No, Señor, ese hermanito que ahora está en tu presencia, pues Padre, estaba en su lecho de muerte, estaba muriendo de cáncer, y en ese momento le predicaron el Evangelio. Tú viniste a traspasar su corazón, y en ese momento se arrepintió de sus pecados y tú lo salvaste, y al día siguiente murió, Señor. No, solo estuvo 24 horas siendo cristiano, sí, murió siendo una persona enferma, pero pues ¿qué batalló? No, solo vivió poco de la vida cristiana, y yo llevo 30 años siendo cristiano, Señor. No, tú tienes que darme a mí más privilegios, Señor, porque yo llevo mucho tiempo ya trabajando bajo el sol, Señor, y que apenas llegó en la noche, ¿cómo le vas a dar lo mismo que a mí? No, hermanos. Dios a todos nos dará por igual, porque Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Él es el dueño de la viña, y a mí me ha prometido la eternidad, el cielo, el paraíso. Y a ti te ha prometido el cielo, el paraíso. Y al hermano que murió en su estado de enfermedad y a lo mejor solo duró un par de horas siendo creyente y no tuvo que sufrir con tentaciones, con luchas, con batallas, a él también le prometió lo mismo que a ti y a mí. Y no se trata de privilegios, de que si yo hice más o yo hice esto o lo otro, o si yo sobreviví hasta la segunda venida de Cristo, entonces voy a preceder a los que ya durmieron. No, no, porque no es por lo que nosotros hagamos otra vez, sino por Dios. ¿Qué importa? Sí, Dios vino a mi vida, hermano, cuando tenía 12 años de edad. Imaginemos que el Señor me permite vivir hasta los 80. ¿Qué importa si duré 62 años siendo creyente en comparación a un creyente que duró 20 años siendo creyente? Dios no me va a dar más a mí, porque yo trabajé y luché más que ese otro creyente. Porque al final todos tenemos la misma esperanza, la misma patria,
la misma meta. Y es Dios el que nos llevará hasta allá. Aleluya, alabados el Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, por estos momentos tan bellos en esta transmisión en vivo. Eso ha sido todo en base al estudio de 1 de Tesalonicenses 4:15. Espero que les haya sido de mucha bendición, hermanos. Estamos aquí para servirles. Recuerden ustedes siempre, por favor, de una manera personal, estudiar las Escrituras, por favor, hermanos. No solo lean la Biblia, hermanos. No nada más la lean, estudienla, rumienla, analícenla, profundicen en ella, examínala, analiza, mediten la Biblia, hermano, como decía Moisés a Josué, ¿no? Acuérdate la ley de Dios, medita en ella día y noche, tráela a tu mente, a tus pensamientos, y que eso aún te motive a practicar, memorizar versículos, y no solo memorizar versículos, hermano, sino que todo ese conocimiento, hermano, que tú puedes ir adquiriendo cada vez más de la Escritura, que no te tienes que quedar estancado en el conocimiento, al contrario, tienes que seguir creciendo doctrinalmente, eso te lleve a una práctica de ese conocimiento, a una teología propia. De manera que no nada más sea ortodoxia, sino que esa ortodoxia, que sea una buena ortodoxia, te lleve a una buena ortopraxis. Es decir, que todo el conocimiento te lleve a una práctica de ese conocimiento, de manera que no seas nada más oidor o lector de la palabra, sino hacedor de ella. No solo la leas, sino también vívela y predícala a los demás. Que el Señor te bendiga mucho, mi hermano. Estamos aquí para servirlos en lo que se ofrezca. Cualquier cosa, por favor, no duden en contactarnos, mándenos Messenger, mándenme WhatsApp, solicitud de amistad en mi Facebook personal, contáctenos por correo electrónico, por donde ustedes quieran, en lo que estamos, en lo que podamos, hermanos, estamos para servirles. Que tengan una bendecida noche. Bendiciones allá a Beatriz Martín Santiago. Tenemos también a Leti Cordero, Ulises Muñoz. ¿A quién más tenemos por aquí? También tenemos a Aldo Borunda, bendiciones también. Tenemos a María Vázquez Aquino, bendiciones, mis hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, que es nuestro anhelo seguir haciendo en esta página, hermanos, no predicando sabiduría humana, sino la palabra de Dios. Que Dios siga glorificándose a través de su Escritura, mis hermanos. Que tengan una excelente noche. Estamos aquí para servirles y como siempre terminamos: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.